porque claro, pensábamos que abrir más melones, abrir más vías de negocio era escalar, y al final es meterte en jaleos, y a lo mejor es el orden opuesto. Yo creo que casi cualquier modelo de negocio es tan escalable como equipo metas. Es decir, para escalar un negocio digital tienes que ir metiendo equipo, para escalar un negocio físico tienes que ir metiendo equipo. Muchas veces, y esto en Blas yo lo veo mucho, es el elefante en la habitación. Es decir, hay veces que las señales siempre las hemos tenido delante, pero no las queremos ver o escapamos de ella, y es como... Meloneros, meloneras, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Melonar. En esta ocasión tenemos a dos empresarios que son, honestamente, unos auténticos fenómenos, que son Carlos y Borja. Ellos tienen centros de entrenamiento físicos en León y también tienen líneas de negocio en formato online. Y les hemos invitado también para ver con ellos precisamente cómo muchas veces modelos de negocio que parecen tener cierta limitación de crecimiento, pues podemos encontrar nuevas formas de crecer. La online parece la más evidente, pero incluso no siempre puede ser la mejor de las opciones. Vamos a hacer un poco este recorrido también con ellos. Carlos, Borja, bienvenidos al episodio, bienvenidos al Melonar, bienvenidos a vuestra casa. Contadnos si queréis un poco también... en qué consiste vuestro centro, cómo arranca el proyecto y cómo se desarrollan esas primeras etapas, si queréis. Vale, muchas gracias por la invitación. Y bueno, empiezo yo por comentar un poco. Nuestro proyecto comenzó por 2015-2016. Empezamos haciendo entrenamiento presencial en la ciudad de León, y empezamos muy poquito a poco, y a día de hoy tenemos 2 centros de entrenamiento personal de unos 400, 500 metros. No es lo común, porque lo común es que haya centros tipo boutique, no tan grandes. Entonces son amplios, y sobre todo ofrecemos ese servicio personalizado premium para la gente que no ha entrenado nunca o que no sabe entrenar y que necesita a alguien que le guíe en el proceso. Y ese ha sido nuestro recorrido. A día de hoy seguimos teniendo esa línea de negocio, y también tenemos una rama de formación para entrenadores personales para, pues formarles un poco en esa metodología y sistema de trabajo que muchas veces, pues cuando acabas la formación académica, la carrera, no tienes. Entonces estás un poco perdido, vas un poco dando tumbos, y hemos visto que hace falta, que todo el mundo tiene esa necesidad, y por eso hemos sacado esta línea de negocio, para que otros profesionales de nuestro sector pues trabajen correctamente, puedan progresar y puedan vivir muy bien del entrenamiento personal, que se puede vivir bien si sabes hacer bien las cosas. Luego veremos cómo llegamos también a esa línea, porque es una cosa que no es tan obvia, pero muchas veces el cliente online no tiene por qué responder al mismo tipo de cliente en presencial. Entonces yo sé que habéis probado diferentes enfoques hasta encontrar esta fórmula. Me parece como muy curioso lo que hablabas por el tipo de negocio, por el tipo de centro. Ahora sí que es cierto que tenéis los 2 centros, pero el proyecto nace como en León, ¿no? Entonces, ¿cómo es emprender en León un tipo de centro de entrenamiento de estas características? Claro, pues hace 10 años cuando empezábamos apenas se conocía lo que era el entrenamiento personal. Ya no te digo en León, en España en general, pues había algún centro en Madrid, en Barcelona, pero en León no había nada, y en la mayoría de ciudades o capitales de provincia de España no había nada. Entonces, claro, la gente, cuando nosotros lo comentábamos, oye, vamos a abrir un centro de entrenamiento, tal, la mayoría de la gente nos decía, pero eso no va a triunfar, eso aquí en Y es León, una inversión importante, me refiero a ese equipamiento. Cualquier persona que tenga un centro de estas características sabe. Es una inversión grande, tienes que reformar un local de muchos metros, mucho material deportivo que también es relativamente caro. Entonces, bueno, es una inversión importante, y encima un poco con esas piedras en el camino de la gente que te dice que no va a funcionar, que son León, no, que tal. Pero bueno, nosotros lo teníamos claro, sabíamos que nuestra idea de que queríamos ayudar a la gente a entrenar con sentido, no como veíamos en los gimnasios convencionales que se hacen las cosas. Y bueno, creíamos que podía funcionar y tiramos para adelante, hicimos la inversión, hombre, siempre con algo de miedo, ¿no? Pero tiramos para adelante y bueno, pues funcionó. ¿Cómo empezasteis a hacer la parte de captación? Es decir, estábamos hablando seguramente de 2018. Entiendo que vosotros como
entrenadores personales, hay mucha parte de lo que tiene que ver de, bueno, marketing digital y todo este tipo de cosas que habrán ido apareciendo a lo largo del camino, pero que probablemente en origen ni siquiera estaban, probablemente en origen ni siquiera pensabais que podíais ser vosotros, o sea, consideraros como dueños de negocio más allá de lo que es profesionales de entrenamiento, ¿no? ¿Cómo arranca el proyecto para empezar a ver si va a funcionar semejante inversión? ¿Tiráis de algún tipo de estrategia concreta? ¿Ya precisamente empezasteis a trabajar estrategias de marketing concretas o cómo nace? Bueno, pues bueno, como bien dices, son cosas con las que te vas encontrando cuando emprendes. Desde hacer una SL a, pues eso, a temas de marketing, pues te lo encuentras y tienes que ir sobreviviendo, ¿no? Al principio. Y bueno, probamos muchas cosas, desde contratar una agencia, no nos funcionó bien, desde, bueno, pues hacer lo típico, trípticos, cartelería, bueno, todo. Sí, de todo. Y al principio muy, pues, offline todo, ¿no? El hacer convenios con clínicas de fisioterapia, con nutricionistas, sobre todo por el networking y el boca a boca es lo que nos llegaba al principio. Pero claro, eso, bueno, pues es muy lento. ¿Ha sido la misma estrategia que habéis usado para abrir el segundo? No, claro, ahí ya, bueno, pues había aprendizajes, ya hemos tirado ya de campañas de publicidad en Facebook e Instagram Ads, entonces, claro, el crecimiento en el segundo centro ha sido mucho más exponencial que en el primero, que fue un poquito más despacio, porque era sobre todo eso, boca a boca, networking, convenios, todo mucho más offline, y en el segundo ya, pues tirando de marketing digital, el crecimiento fue mucho más grande. Pero sí que hicimos inconscientemente un poco, o ensayo-error, cosas bien, y lo primero de todo es entender, porque la gente nos decía, bueno, eso no va a funcionar por desconocimiento o por no entender el mercado. Nosotros lo que hicimos bien, igual respecto a muchos compañeros que también querían vivir de esto y no sabían por dónde tirar, nos dimos cuenta de que había cuánto porcentaje de gente hay que va a un gimnasio comercial. Muy poquito respecto a la sociedad. ¿Cuánta gente necesita hacer ejercicio? Toda la sociedad. Entonces, ese porcentaje, ese gran pastel que no va a un centro comercial, a un gimnasio comercial, necesita a alguien que le ayude. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de eso, porque de hecho, nosotros pensamos en abrir un gimnasio comercial y dijimos, ¿para qué? Se hacen muchas cosas mal y el modelo de negocio sostiene eso, que se siga. A lo mejor no tenía sentido en el lugar. Claro, o aunque hubiera cabida, lo que no se hace bien de tener una buena calidad, de que la gente tenga continuidad, de llegar a esta gente que necesita ayuda, no se hacía. Entonces nos dimos cuenta, ¿qué se necesita? Pues algo más personalizado y demás. Entonces, sabíamos que ese hueco en el mercado estaba, entonces, bueno, puede funcionar o no, pero ya vas con un plan, no vas al tuntún porque te gusta hacer eso. Eso fue el primer acierto, y el segundo fue que para atraer al cliente, a ese cliente que sabías cuál era concreto, así que hacíamos una sesión, pues no inicial, pero al poquito de empezar, una sesión gratuita, que al final es un recurso gratuito para atraer al cliente y mostrarle lo bien que haces. Entonces, sabíamos el mercado, teníamos un recurso muy potente para atraer al cliente. Supisteis aprovechar el factor novedad, también, claro, entiendo. Sí. Y luego nos centramos mucho, bueno, de hecho lo seguimos haciendo porque esto es algo que yo lo considero dentro del marketing, pero igual la gente no lo ve, es dar un muy buen servicio. Porque si tú te centras en entregar un muy buen servicio, la gente te va a recomendar y el negocio va a funcionar. Si tú tienes un servicio pésimo o mediocre, por mucho que captes bien que algo en marketing, tiene fecha de caducidad y es, por un lado entran clientes, por otro lado salen. Entonces, eso también lo hicimos muy bien y lo seguimos haciendo porque la idea es seguir actualizándose. Entiendo que, bueno, eso empieza a funcionar, empiezan a llegar clientes. Entiendo que empezasteis vosotros dos y poco más. Tienen que entrar equipo, entiendo. ¿Cómo empieza a ser un poco ese proceso en el que te das cuenta que esto ya empieza a coger como otra dimensión, que necesitamos recolocarnos a nivel figura dentro de lo que es el proyecto? Sí, bueno, ya antes de abrir el primer centro estábamos trabajando en un pequeño estudio con 3 salitas y ahí pues ya nos planteamos las primeras contrataciones porque bueno, pues Carlos trabajaba en una salita, yo en otra y nos quedaba una tercera. Entonces ahí ya contratamos un entrenador y un fisio que compartían esa tercera sala. Entonces claro, ya bueno, pues ahí ya te empiezas a plantear las típicas dudas de compensa o no compensa contratar, con qué fórmula, cuánto les pago.
Que trabajen como tú. Pasamos Exacto. de lo que yo siempre Como llamo del como ego. el sistema de favores a un proyecto que tiene otra dimensión y otro calado. Es decir, no es lo mismo lo que decimos, ¿no? Pues esto pasa mucho en el sector profesional donde vendes talento, habilidades, tal. Te puedes hacer apaños con gente, rentabilizar cosas, pero una cosa es hacerte apaños en lo que todo es un poco más horizontal a dar el salto a vamos a construir este proyecto en donde ya necesitamos unas jerarquías, ¿no? Sí, y ya cuando montamos el primer centro, ahí ya sí que hubo que ampliar bastante plantilla, bueno, por las necesidades, la demanda, y bueno, pues cometimos también un montón de errores, pues de querer ser el típico jefe, esa palabra que tiene un poco esa connotación negativa, ¿no? De ordeno y mando, y poco a poco tuvimos que ir aprendiendo más a liderar, a motivar, a dar responsabilidad al equipo. Algo que sí que tuvimos muy claro desde el principio, aunque también da miedo, es que teníamos que delegar. Delegar bien, lógicamente, no soltar sin más, sino, bueno, delegar con un poco de sentido. Da miedo porque no sabes si tu equipo va a dar el mismo servicio que tú, si va a perder clientes o no, pero teníamos claro que había que hacerlo si queríamos crecer. Y bueno, pues poco a poco, yo recuerdo al poco de abrir el primer centro, que claro, yo me veía abriendo a las 7 de la mañana, subiendo la trapa, a las 9 y pico de la noche bajando la trapa. Ahora lo haces con el portátil, ¿eh? También, sí, a día de hoy lo haces Has con el cambiado la portátil. persiana por el portátil, pero Sí, sigue sí. pasando. Sí, pero claro, yo pensaba, no me quiero ver así mucho tiempo. Tengo que empezar a crear procesos, protocolos, sistemas. Y efectivamente el primer protocolo que creamos dentro de la empresa fue cómo se hace una apertura, es decir, cómo subo la trapa, también cómo enciendo, qué luces enciendo del centro, cómo reviso pues, los vestuarios que estén limpios, tal, antes de que lleguen los clientes, ese protocolo, y lo mismo con el de cierre por la noche. Y fueron nuestros primeros sistemas operativos. Una cosa que vemos mucho en todo lo que es negocios de servicios es como, y es algo que habéis mencionado, ¿no? De mucha parte del valor diferencial, la gente es como que lo vincula en la calidad del servicio, el trato, etcétera, que evidentemente eso tiene una importancia, pero también del mismo modo es una pequeña trampa, llamémosle, pero una pequeña trampa porque no siempre el valor está ahí, y en segundo lugar porque a la hora de crecer, incorporar equipo, suele haber muchísima fricción a la hora de decir, vale, ¿cómo otra persona se va a tener que hacer cargo de este cuidado que yo he construido sabiendo que no es el negocio suyo, no le va a prestar la misma atención quizás y que voy a tener que trabajar con esta persona y que vas a perder clientes por el camino, vas a escuchar quejas? Entonces, soltar esa parte, ¿cómo lo gestionasteis? Yo creo que ahí, porque fue después de abrir el primer centro grande, donde al principio yo creo que fue más orgánico, pues es verdad que teníamos que hacer todos nosotros, era un poco el hombre orquesta, pero como que era en petit comité, porque teníamos que contratar gente, pues era las formaciones que hacíamos era teniéndolos con nosotros, enseñándoles todo lo que hacíamos y demás, pero cuando ya empiezas a tener más personal, más cosas que hacer, más cosas que gestionar, ya dices, no lo puedo llevar a cabo así. Claro, no llegas. Entonces ahí es cuando dices, ya tengo que crear sistemas, ya tiene que entrar el equipo y hacer una formación oficial que igual no la tenemos que hacer nosotros, o si la hacemos no podemos hacerla operativa. Entonces ahí sí que es donde, ya no a nivel de gestión, que es difícil, sino a nivel también de mentalidad, porque una cosa que yo creo que los emprendedores no ven es, bueno, sí, voy creciendo, pero el cambio de rol dentro de un proceso es algo que necesitas, es más importante casi que los sistemas que tengas. Si tú creas un sistema o tienes un sistema para escalar, pero tú sigues teniendo la mentalidad de hacer la entrega, de hacer todo tú y demás, de no dejar al equipo, no delegar, estás perdido, no vas a poder crecer. Y nosotros, eso es una cosa que siempre hemos tenido ambición, pero cuesta esos chips, de cambiar, de decir, vale, ahora mismo delego, tenemos que crear un equipo y tal, y confiar en ese equipo. Y ahí sí que fue un salto. Siempre hemos entendido que al final hay una curva de aprendizaje y que en ese proceso, como comentabas, Alberto, se van a perder clientes, se va a perder cierta rentabilidad, pero bueno, hay que asumirlo para a futuro poder delegar en ese equipo y tú liberarte para tareas más importantes que hagan crecer la empresa. Nosotros lo vemos mucho en algunos negocios, hay muchos dueños de negocio que son adictos a entorpecer. Es decir,
tienen que salir, quieren salir, pero al mismo tiempo no quieren soltar y luego entran a malmeter para tener la excusa para volver a estar ahí, ¿no? ¿Os ha pasado en algún momento algo así? ¿Os habéis pillado algo o habéis sido más...? Bueno, a mí sí, no sé a ti, Carlos, yo sí Voy a estropear esto, ¿sabes? Para que me necesiten. Bueno, tanto como llegar a estropear no, pero pensar que necesitaban mi ayuda y que yo tenía que arreglar cosas que no estaban rotas, como se suele decir en Blas. Sí, eso sí que yo me he descubierto en eso y lo he tenido que trabajar. También porque soy muy perfeccionista, que lo veo como algo negativo, y lo he tenido que trabajar mucho porque me ha costado muchísimo delegar, porque quería todo a mi manera. No, que no es la correcta, es la mía simplemente, y eso lo he tenido que aprender. Y eso, el querer estar en cada microgestionando cada proceso, cada cosa, todo lo que hacía el equipo, eso yo sí que me he descubierto ahí, me quería sentir más importante de lo que era en realidad. Y ahora me enorgullezco de todo lo contrario, de que el equipo no me necesite, de que la empresa funcione sin mí, pero me ha costado ese cambio de chip. ¿Cuándo llega la parte digital? Es decir, ¿llega por una cuestión, por ejemplo, de mercado tipo pandemia, lo típico que vivimos? ¿O ya llega porque vosotros de alguna manera visionáis que lo que queréis construir va a requerir también de nuevas líneas? Yo creo que llega por varios factores. Uno es verdad que la pandemia empujó mucho porque dijimos, ostras, viene una situación de estas y estás en problemas, entonces tenemos que encontrar otra vía de escape pues para tener un plan B, ¿no? Por un lado, por ahí sí que nos tocó un poco, ¿no? Pero por otro lado yo creo que también viene producido por los dolores de al final de ir haciendo ensayo-error, cometer errores y decir, buscando escapatorias. Porque al final, por ejemplo, con lo que sabemos ahora de cómo se tiene que gestionar un negocio y cómo se tiene que escalar, digamos, pues quizás no habríamos hecho muchas cosas de la misma manera que lo hemos hecho o no en esos plazos. Porque claro, pensábamos que abrir más melones, abrir más vías de negocio era escalar y al final es meterte en jaleos y a lo mejor es el orden opuesto, ¿no? Escalar un modelo de negocio. Luego llegaremos ahí porque os pasa mucho a negocios con características de centro físico, que evidentemente pues, es un tipo de negocio retador, porque además tiene unas limitaciones de espacio, tiene unos costes operativos mucho más difíciles de manejar, y hay muchas veces que a todo el mundo se le pone como los ojos chiribita para buscar otras vías, lo que decías tú, como escapatorias, como para tener como esa segunda mano de apoyo, ¿no? Y luego vosotros lo habéis y lo estáis viviendo con la parte también digital del negocio, que sigue siendo una condena igual. Es decir, que realmente no hay ninguna vía que no exija un sacrificio. Sí. Los problemas te van a seguir apareciendo. Lo importante es cómo tú afrontas esos problemas y qué herramientas tienes o qué estructura tienes para solventarlos. Y claro, nosotros eso no lo sabíamos. Entonces, por ejemplo, el segundo centro sí que lo abrimos un poco por inercia, que ahí vamos bien. Y con todos los problemas de ya no solo uno, pues con dos, es el doble de problemas, el doble de personal, el doble de dolores de cabeza, y ahí es cuando dices, merece la pena tal, y tuvimos un poco pues eso, querer escalar por otra vía. Y la realidad es que luego pues... Sí, te das cuenta de que... La rama online tiene también sus problemas, su inversión, que al final no... Quizás sea más escalable, pero luego te das cuenta también de que lo presencial es muy escalable si lo sabes hacer bien, y ahí estamos también ahora. Y como decía Carlos, igual sabiendo lo que sabemos ahora, la rama online o no la habríamos empezado o la habríamos empezado quizá más tarde. Y quizá ahora tendríamos más centros, que es en lo que estamos también un poco enfocados, en expandirnos a nivel nacional, abrir más centros. Ahora, es que justo me encanta como en vuestro caso, más allá de que, primero porque sois dos socios en los cuales no detectamos como mucha fricción, que esto también lo agradezco, porque ciertamente yo hay veces que tengo la sensación que en Blas hay como negocios con socios que vienen a separarse. Entonces, en vuestro caso lo agradezco en ese aspecto. También se nota luego en cómo eso se repercute en el día a día. Pero me gusta el hecho de que habéis aprendido a no huir de un sistema que habéis sabido hacer crecer bien. Lo que decía, ¿no? ¿Por qué vemos solo lo físico como una limitación? Buscamos atajos o buscamos escapatorias en el prado verde de al lado, que nos parece que es más verde que el nuestro, y luego también te das cuenta que quizás ahí hay unos retos que también los vas a tener y echar a veces un poco el cable hacia atrás en algún aspecto y decir, hostia,
si esto ya lo hemos hecho, ¿por qué no? Es que lo físico también es escalable. Porque Claro. una persona que abre un centro no se plantea que pueda abrir 10. Exacto. Hay muchas veces que es como el límite es el 1, ¿no? Y como Claro. no tiene Sí, por qué ser. a mí me viene mucho a la mente en estos casos Alex Hormozzi, que se hizo millonario con gimnasios físicos. Entonces es perfectamente escalable. Requiere inversión, por supuesto. Pero lo que hablábamos, el online también requiere inversión, también tiene sus Y problemas, sacrificios. muchísimo Pues tienes sacrificio. publicidad rodando fines de semana con unas inversiones altas, no te vas a estar tú viendo Claro. Netflix 8 horas sin prestar atención, De hecho, lógicamente. venimos ahora de un lanzamiento que nos ha exigido muchísimo más que probablemente la apertura de los centros. Claro, y lo que no ve la gente es, lo que tú dices, se deja guiar un poco por, oye, el jardín del vecino, ¿no? Y al final el online está muy, bueno, no sé cómo decirlo, pero Mitificado. sí, porque parece la panacea y la realidad es que también es un mercado muy volátil. Entonces, primero, los lanzamientos requieren de mucho sacrificio, mucho esfuerzo y queman mucho. Y segundo, lo que te funciona hoy o mañana, dentro de 3 meses, igual no funciona. Entonces, la gente no sabe lo realmente Exigente. que exigente es- y también el potencial que tienen los negocios presenciales. Porque un negocio presencial, si lo haces bien, es un negocio que igual escalable, vas más lento al escalarlo, pero es muy estable. Entonces te va a permitir poder crecer, poder mejorarlo, poder tener un buen negocio a la vez que lo vas escalando. En el online, como no estés actualizado, en 3 meses estás perdido. Igual te han comido a tostada. Y el modelo que habéis encontrado ahora, que luego entraremos más en detalle, que yo creo que combina como lo mejor de las dos cosas, pero para poder hacer el punto de escala en lo físico, que es donde también ahí tenéis tracción, es lo que decía, ¿no? Quizás captar, vale, pues voy a intentar captar a personas que no puedan venir al centro, que es como el pensamiento lógico, ¿no? Bueno, intentarlo, evidentemente siempre hay oportunidad, pero a lo mejor darte cuenta de decir, es que a lo mejor soy mejor escalando mis centros y formando a las personas que quiero que lo operen. Y Claro. es un punto de escala doble, porque es que estás formando un talento para que se incorpore de una manera muchísimo más rápida, mucho más alineada, y puedes generar un escalado en centro físico, que evidentemente requiere de base de inversión, pero desde luego lo haces con un backtracking y una seguridad mucho más potente, ¿no? Llega un poco esa intuición de que en el online pueden haber cosas. ¿Cómo empezáis a buscar esa parte de formación que en principio no teníais? Entiendo. No, la rama de formación para otros profesionales vino un poco, bueno, lo que hablábamos, por esa necesidad más... Me refiero más a la vuestra Al- propia, es decir, Ah, vosotros sí. como personas que tenéis, o sea, que os dedicáis al entrenamiento, que montáis un centro, que eso crece, os dais cuenta que ya no es tanto soy un entrenador, soy un Vale. dueño de un centro. Quiero explorar nuevas formas de crecer. El online parece interesante, pero entiendo que no sois personas expertas en lo que era cómo Claro. hago las cosas en el online. ¿Cómo llega ese conocimiento del online a vosotros? A ver, nosotros siempre hemos dentro del crecimiento sabemos que hay que seguir formándose, de hecho lo seguimos haciendo a día de hoy. Entonces siempre hemos estado formándonos en cualquier tipo de habilidad, ya sea de ventas, de comunicación, de marketing. De hecho, no somos los mismos ni entrenadores ni... ¿Teníais ya referentes que veías que empezaban a hacer cosas Claro. y eso os disparó a vosotros como decir, oye, nosotros quizás ahí podemos... Claro, y lo que pasa es, el problema es, o sea, nos fuimos forzando, el problema es que crees que, bueno, pues me formo aquí, hago esto y ya va a funcionar y requiere de mucho foco, sobre todo foco e implicación. Entonces, claro, ¿qué pasa? De hecho, empezamos a hacerla, digamos, nos formamos, empezamos a hacer primero para usuarios, para clientes, el entrenamiento online y lo tuvimos que quitar de la web porque no dábamos abasto, porque el crecimiento que había en el centro presencial nos sobrepasaba. Entonces teníamos que estar más con el foco de contratar personal, de mejorar los sistemas, de todo eso, que de llegar a clientes online. Y eso es lo que, aprovechando ahora el tema, lo que veo muchos entrenadores, en nuestro caso, pero también hay muchos empresarios que quieren ir por el mundo online porque se creen que es fácil. Es online, no tengo que mucha inversión, tal, pero compites con un montón de gente y es mucho más difícil tener un negocio estable y que no sea que sepas que te va a dar una rentabilidad X sin arriesgar mucho. Y eso no lo ven. Lo que pasa es que ven lo bonito, que ven a alguien que ve que tiene que si ahora está muy de moda los coches, que si el lujo, Ven que si negocios que aparentemente facturan son más mucho. rentables, que les genera menos esclavitud, que les genera menos dependencia de la inversión, pero también son unas jaulas que... Claro.
O sea, no es ni bueno ni malo, ¿eh? Para mí Sí, cada uno tiene sus puntos positivos. Yo siempre digo lo mismo. Esto es como un camino de ascuas. Lo importante es pasarlo rápido. Es decir, ¿quieres hacer ser un entrenador online o quieres vender servicios de entrenamiento, entrenamientos o servicios profesionales online? Lógicamente vas a tener que tirar de fuerza, energía y músculo durante una temporada para traccionar eso y consolidarlo de alguna manera, pero es que como no lo consolides con una estructura, aunque sea un negocio online, una estructura de personal, de herramientas, de digitalización, de confianza, de lo que sea, es decir, algo que sostenga eso más allá de tu figura, es que te estás generando una jaula que no te la da un centro de entrenamiento, que es una cuestión solo de modelo mental, de que tú ya pues, sabes que puede haber una recepcionista que pueda atender, sabes que pueden tener unas maquinarias y la gente entra y sale, que hay unos... O sea, tiene una formalidad que no tiene lo digital. Y si no llevamos esa formalidad a lo digital, somos unos prisioneros de una magia que realmente tampoco es así. Claro, nosotros ahora que ya tenemos ese músculo financiero de los centros de entrenamiento, sí que hemos empezado la rama online. Hombre, por supuesto, como decías, ahora al principio nos ha tocado remar mucho. Y saber que vas a perder dinero hasta que toques con las teclas. Claro. Pero bueno, nos hemos podido permitir cierta estructura porque tenemos claro que nosotros solos no lo podemos mantener mucho tiempo y que luego que no somos expertos en copywriting, en tráfico, en todas estas cosas. Sí que tratamos de formarnos en todo porque creemos que si no entiendes por lo menos un mínimo de algo... Para saber qué pedir, ¿no? Exacto, no lo puedes delegar con garantías y luego exigir bien y demás. Entonces, bueno, tratamos de formarnos en todas esas áreas, pero en cuanto podemos también las delegamos. Entonces ya tenemos cierta estructura tanto interna como de partners, de freelance que nos ayudan para no tener nosotros que hacer el 100%. Cuando llegáis a Blas, estabais con la parte del centro, luego creo que abristeis la parte, otra vez retomasteis como una parte online, teníais ahí como un indicio de que había algo que podía funcionar, creo que eso también al final dejamos a un lado para reenfocarlo. Contar si queréis un poco en qué punto entrasteis ya a trabajar con nosotros o qué visteis en nosotros que os podía ayudar, qué cosas empezasteis a aplicar y cómo hemos ido también un poco avanzando y desarrollando hasta el modelo nuevo. Pues yo creo que cuando escalas un poco o creces por fuerza bruta, que al final siempre, pues Antonio, en Blas lo decís, que es necesario y de hecho nosotros también lo consideramos así, a nuestros alumnos así les formamos, pero durante un tiempo. Llega un punto en el que no sirve con la fuerza bruta, tienes que escalar con sistemas, con inteligencia, con estructura lógica y nosotros pues hemos escalado de forma bruta y cuando llega un punto en que dices, ostras, es que tengo tantos problemas y frentes abiertos, un caos aquí que no sé por dónde salir y entonces, bueno, pues vas haciendo clic con los puntos de dolor que comentáis de tener una estructura, de tener un sistema, de tener un plan, de tener los roles bien marcados. Entonces nosotros sí que siempre hemos tenido un organigrama y una estructura, pero había muchas cosas que no desconocíamos. Pasábamos por alto. Nos dimos cuenta de que habíamos creado un monstruo muy grande, pero que lo habíamos escalado desde el caos. Entonces teníamos mucho caos. Y ordenar eso es en lo que más yo creo que nos ha ayudado Blas, en ordenar toda la empresa, que no era nada fácil porque sobraban muchas cosas, había mucho ruido, mucho caos. Era más una cuestión de, en plan, conocimiento de no sé qué tengo que hacer, era más una cuestión de no sé qué herramientas usar para hacerlo, o era más una cuestión de visión, decir, oye, realmente es que no es el modelo que quiero. Un poco de todo, a lo mejor. Un poco de todo. Bueno, sí, en parte herramientas, en parte no saber cómo ordenar todo eso. Porque entiendo también que León no es un lugar donde haya un entorno quizás de tipo de empresarios a lo mejor, o que tuvierais vosotros cercanía o acceso como para también tener esas conversaciones con las que poder un poco compartir cartas, ¿no? De decir cómo has hecho esto. Efectivamente, no teníamos tampoco pues un entorno con el que poder compartir estos problemas que nos ayudaran. Que seguramente hay entornos importantes, me refiero, el que pudierais tenerlo como mucho más a mano, con mucha más sintonía. A ver, sí que hay entorno, pero no claro, para que esté en el mismo punto de tu crecimiento y sobre todo de querer crecer rápido como nosotros, con ambición, no todo el mundo, sobre todo en una ciudad pequeña, crece así. La gente normalmente, pues los emprendedores o empresarios se suelen más, pues tengo un negocio que me funciona y tal, que no me dé problemas y que o me cosas quizás como más estable. O incluso más industria más tradicional, sí, que a lo mejor no tenían
También. como los retos ni los modelos que vosotros necesitabais un poco ese. O no eran ese negocios que compartir. empezaban de cero como el nuestro, que era crear un centro de Sí, entrenamiento muchos personal de varias generaciones, no hay Claro. empresas tan nuevas y que crezcan tanto en tan poco tiempo y tengan pues los retos que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que Blas nos ha ayudado muchísimo a organizar todo eso, a darle estructura a la empresa, a sistematizar todo. A día de hoy, bueno, hemos hecho mucha limpieza de cosas que sobraban, hemos estructurado muy bien todo, hemos creado todos los sistemas operativos de la empresa y bueno, pues ahora es como un reloj suizo que funciona solo. Y hemos, por ejemplo, cuando iniciamos, la idea era escalar, pues abriendo varias vías, porque creíamos que de esa manera pues íbamos a tener más ingresos y más, además, diversificación, ¿no? En ese trabajo. Y menos como carga pesada, ¿no? Claro, y la realidad es al contrario, hemos ido cerrando melones, ¿no? Esta rama online para entrenamientos online, pues la hemos cerrado, por ejemplo, porque ya requiere de mucho esfuerzo y sacrificio los centros presenciales y de hecho nuestra metodología y sistema de trabajo es que no hemos visto, y formamos a muchos alumnos de entrenamiento, de entrenadores y empresarios, ninguno trabaja con una metodología tan desarrollada, mimando cada detalle. Entonces, realmente la gallina del huevo de oro está ahí, es decir, es algo que no se está haciendo en el sector y que puede marcar la diferencia. Por eso hemos potenciado un poco la formación y seguimos trabajando en esos procesos. Pero incluso a nivel mental, tienes la idea de vale, más o menos sé lo que tengo que hacer, pero no estás preparado. Cuando realmente haces los clics mentales, por ejemplo, lo que comentaba antes Borja, a mí me ha pasado del síndrome del impostor, de salirnos siempre. No hemos tenido nunca problema en crecer, de dar saltos, hay que hacer esto, vale, genial, pero muchas veces no estás preparado y cuando nos hemos salido de la operativa te sientes en casa y dices, ostras, yo hacía 12 horas antes, ahora no tengo que hacer 12 horas, esto lo hace, sientes como que el equipo está trabajando mucho y tú no estás haciendo nada. Y luego, cuando haces ese clic, es que esto es necesario, mi función no tiene que ser hacer 1000 horas, es pensar media hora, una hora, el tiempo que sea, y digamos, tomar las decisiones correctas para que el equipo trabaje correctamente. Pero fíjate que hay una decisión inicial que ha sido clave, que no se suele tomar, que os ha ayudado a poder tener como esa flexibilidad hasta encontrar ese modelo, que es apostar en primer lugar por un ticket importante. Es decir, por una entrega de servicio buena y por un ticket alto, que no es lo habitual cuando una persona empieza, y mucho menos en, llamémosle como profesiones que de alguna manera van un poco pues, buscándose la vida por libre, es decir, no son profesiones reguladas, no son profesiones industriales, sino pues igual que hablamos, yo que sé, sexólogos o nutricionistas, es decir, que vas un poco al margen laboral de todo. No es lo habitual querer entrar y posicionarte con un ticket importante. El que tú tengas este ticket importante ha sido para mí clave para que todo lo que hayas podido hacer luego o hayas podido pivotar. Primera, porque para un tipo de modelo de negocio físico te puede ayudar a soportar una subida de costes, y en segundo lugar, porque si lo conviertes en un reloj suizo que funciona, puedes replicarlo mucho más de forma tranquila, y si te quieres hacer experimentos en el online, lo puedes, entre comillas, como autofinanciar con lo otro. Entonces, también es un poco reflexionar como decisiones tan tontas como saber cuál es mi precio de salida pueden marcar absolutamente el cauce de lo que vaya a venir. Para mí es muy importante, sobre todo, el haber entendido que es precisamente ahí donde está la diferenciación. Oye, un modelo de servicio físico en el que en el momento que ya tengo claridad en cómo ordenarlo, cómo estructurarlo, cómo operarlo y cómo funcionarlo, es hacer un copy and paste. Claro. Apalancamiento financiero y todo lo que tú necesites, pero ese modelo es mucho más sólido, tiene muchísima más trascendencia y futuro, y mucha menos carga que los experimentos online pensando que son la panacea. Sí, lo que comentabas, nosotros siempre hemos buscado posicionarnos en la parte alta a nivel de precios. Cuando empezábamos éramos los únicos en León, pero a día de hoy hay más de 20 centros de entrenamiento en León, que es una ciudad de 120, 150.000 habitantes, más de 20 centros. Y siempre nuestras tarifas han sido las más altas. Siempre nos hemos preocupado de eso. ¿Jugáis a eso? Jugamos un poco a eso. O sea, sí. Bueno, es que puede ser el más caro, es un atributo perfectamente claro, loable, al final hay hay un sesgo cognitivo
de que, bueno, tú ves 2 manzanas en el súper y una es más cara que la otra y inconscientemente piensas que la cara es la rica, la buena. Y hemos jugado un poco a eso. Luego tienes que serlo, ¿eh? Exacto, luego tienes que serlo. Eso es lo que iba a decir. Tienes que serlo, tienes que cumplir o incluso superar esas expectativas, ¿no? Y por eso nos volcamos muchísimo en el servicio, en la experiencia del cliente, en dar el mejor entrenamiento posible a nuestros clientes. Pero sí, siempre hemos tratado de posicionarnos ahí. Y luego otra cosa que quería comentar es que Blas nos ha servido mucho también para darnos ese foco y esa dirección de lo que comentabas, de darnos cuenta, porque cuando entramos teníamos 3 vías de negocio: los centros físicos, entrenamiento online para cliente final y nuestra formación para entrenadores. Y cerramos la de entrenamiento online porque, bueno, no nos daba, o sea, era residual. La de formación... Bueno, Océano Rojo, en fin. Exacto. Bueno, la de formación para entrenadores era más un océano azul, ya estaba más lanzada, nos va relativamente bien. Entonces la hemos mantenido, pero Blas nos ha dado ese foco de decir, ¿no? Es que lo que sabemos hacer muy bien, y como decías, es un copy-paste, son los centros de entrenamiento. Y luego, perdona Borja que te corte, y un clic muy importante que hicimos, yo creo que ahí ha sido, muchas decisiones han salido de ahí, es, nosotros cuando entramos era abrir otro centro, es otra vez un montón de problemas. Problemas con el local, problemas con la obra, problemas con contratación de personal, problemas con rotación de personal. Si ahora tenemos 30 empleados, cuando tengamos 50 es una locura. Ese era el pensamiento nuestro. Entonces, ni se nos pasaba por la cabeza. De hecho, la gente, pues que allí nos conoce en León, oye, qué bien os va y tal, ¿cuándo abrís el tercero? Y digamos, ni por asomo. Claro, ¿qué pasa? Que cuando entramos en Blas y fuimos haciendo clics mentales, dices, es que abrir una rama online o abrir cualquier otro modelo de negocio te va a dar los mismos problemas o más. Entonces, los problemas los vas a tener sí o sí. ¿Qué ocurre? Que en este caso, el modelo de negocio de los centros presenciales lo tenemos muy desarrollado y trabajado, entonces es mucho más fácil escalarlo. Y, por ejemplo, el online ya no creo que sea un negocio. Creo que si nos volcamos podemos dar un buen servicio y encontrar nuestro hueco en el mercado. El problema es que tienes que invertir un montón de tiempo porque es empezar de cero. No tiene sentido. No recuerdo a quién se lo oí, pero era un dueño de una startup, creo que fue en una entrevista del dueño de Globo o algo así, que decía que había como una horquilla de volumen de equipo que era como la que rompía todo. Es decir, como que llevara de 0 a 20 bien, o de 0 a 40 bien, de 40 a 80 fatal y de 80 a 3000 de puta madre. Entonces, como que hay allí no sé cómo decirlo, ¿no? Como por un volumen de personas de la manera que se hay que organizar, como que parece que se rompe, ¿no? Y que es donde mucha gente se queda y luego ahí ya no sigue porque cree que es eso lo que se va a multiplicar, ¿no? Entonces, me parece como interesante el hecho de entender que no siempre más es peor, sino que a veces simplemente es la cuestión de las piezas adecuadas. Sí. Dentro de nuestra pequeña escala yo sí que he vivido un poco eso, que igual era más difícil gestionar 12, 15 trabajadores porque todavía no eres tan rentable como para crear puestos intermedios, crear managers que puedan gestionar al resto del equipo. Entonces tienes que seguir tú gestionando a mucha gente. En cambio, cuando ya hemos pasado de 20, 25 o ahora que estamos en 32 o por ahí, me resulta muchísimo más fácil porque realmente ya no estamos ni siquiera en la gestión la hace el propio equipo. También la gente que lleva más tiempo pues puede entrar a dar ahí... El problema es que antes todos los problemas o todo pasa por ti, entonces llega un punto que no vas abasto y que te sobrepasa un poco o te quema mucho, y ahora no todo pasa, no solo pasa en el equipo, sino que hay equipo en el que se reparte toda esa responsabilidad, problemas y demás, y también hay sistemas que has creado que solucionan esos problemas, entonces ya estás mucho más preparado. Ahora mismo, si tuviéramos que abrir un tercer centro, sistematizar o formar a un equipo nuevo y demás, es que no nos iba a costar nada, porque tenemos claro cómo hacerlo, tenemos el equipo, tenemos los recursos. El problema es que cuando empiezas, por ejemplo, al principio, el primer centro, teníamos que hacer nosotros los entrenamientos, captar a los clientes, hacer llamar de venta y formar al equipo y hacer las entrevistas, todo. Entonces dices, jornadas de 14 horas. Claro, eso, si piensas en abrir otro centro es una locura. Pero cuando abres un tercer centro, nosotros ahora con los 2 centros, cuando entra alguien en el equipo no le formamos. No le hacemos entrevistas, o sea, todo eso lo hace ya el equipo, tenemos un sistema ya creado. De hecho, esta semana ha empezado un chico y no le conocemos todavía, nunca hemos hablado. Justo lo que os iba a preguntar, digo, ¿ya tienes gente en el equipo que no conoces? Sí, bueno, de hecho hace 2 o 3 semanas empezó una chica, yo todavía no la conozco. Y esta semana ha empezado otro la formación y no le he visto nunca. Sí, los últimos que han entrado al equipo,
pues los hemos conocido igual cuando lleva ya 2 semanas, 3 semanas, unos días, que ya, oye, que no nos conocemos en persona y tal. Pero bueno, eso es significativo de que tienes un sistema que funciona y un equipo que ejecuta ese sistema, esos procesos, y esa es la manera de escalar como digo yo, con inteligencia y no por fuerza bruta, porque encima además los emprendedores, un error común, otro clic que hicimos nosotros en Blas es, yo pongo un todo, tal, no sé qué, porque tenemos mucha ambición, iba a decir ego, pero no ego desde el punto de vista egoísta o ser el centro, sino de yo puedo, si tengo que remar yo y echarme el equipo a las espaldas, yo puedo, y es verdad que esa fuerza es necesaria y tienes que ser así, pero no vas a llegar no es sostenible. No vas a llegar muy lejos así. Entonces necesitas un equipo y ahora, claro, la gente nos pregunta, oye, pero ¿cómo hacéis esto? Es que no es, ahora mismo somos nosotros dos y tenemos a lo mejor un equipo de managers que son 5, 6, 7 personas que dices, es que lo que podemos crecer en 3 meses es brutal, porque no son 2 personas trabajando en el escalado y pensando y creciendo y aportando implicados, son 7. Entonces eso se multiplica por 3. Hay como 3 bloques que quiero justo tocar. Uno es, primero, ¿cómo habéis vivido vosotros todo este crecimiento rápido? Es decir, ¿cómo lo habéis vivido a nivel personal? Nosotros, yo particularmente, también en Blas, tuvimos un boom importante de repente en un momento que hemos vivido un crecimiento importante. Personalmente, bueno, pasan cosas. ¿Cómo habéis vivido también un poco ese crecimiento? Punto número 2, ¿cómo ha cambiado también un poco vuestro día a día el hecho de repente tener vida, poder tener vida? ¿Cómo ha afectado para personas que no tienen vida? ¿Cómo es de repente poder tener vida? ¿Qué os ha confrontado? ¿De qué cosas os habéis dado cuenta? Por ejemplo, decir, no sé qué hacer bueno, contarme eso. Y por último, un poco también, ¿qué 2026 tenéis por delante? Es decir, tenéis claro hacia dónde lo queréis llevar, tenéis el plan claro, y también incluso qué consejo podríais dar a personas también que tengan o que estén en un punto similar a vosotros de cara a todo este crecimiento o escalado que puedan encontrarse. Empezamos un poquito por cómo habéis vivido el crecimiento, que estas me gustan a mí. Pues no sé, ¿quieres lanzarte? A ver, nosotros es verdad que el hecho de crecer, de meterte, ahora por ejemplo estamos en un proyecto de expansión, de abrir más centros, y nos gusta, porque esa incertidumbre de algo nuevo y de crear, yo creo que los emprendedores, creo que nosotros, nos llena. Visto ahora desde la meseta, seguro, pero lo que bueno, luego va a haber problemas, luego vas a tener días de que dices, me tiro de la vida, ¿no? Pero te gusta afrontar esos retos, ¿no? Pero es verdad que luego en el crecimiento, sobre todo yo creo que lo más, en mi caso por lo menos, lo más problemático ha sido a nivel de mentalidad de esos cambios de rol tan rápidos, ¿no? Porque es verdad que al principio cuando empezamos con muchos clientes, bueno, ya llenando aforos en horarios concretos, y yo, bueno, me acuerdo que tuvimos una reunión por Gallo y le dije, yo era un poquito más el que se encargaba un poquito más de tema de la gestión, del equipo, de los espacios, de la facturación, ¿no? Y Borja estaba más en la parte técnica, ¿no? Y yo le dije, en 3 meses o abrimos otro centro o tenemos que decirle a la gente que no. Entonces hay que tomar una decisión, pero algo hay que hacer. Lo que no puede ser es que tengas un negocio que funcione y que pierdas, dejes de ayudar a la gente y dejes de generar ingresos y aportar valor al sector, ¿no? Y entonces pues decidimos abrir otro centro. Entonces en ese momento lo llevas bien. El problema es cuando ya escalas y tienes un equipo que delegas y demás, y que tú tienes lo que dice Antonio de dejar de molestar, salirte de la operativa, que ahí la gente se piensa que es fácil, lo ve todo bonito en plan, qué guay, tú no haces nada, hace tu equipo. Pero en la mente nuestra siempre está ocuparnos la cabeza y tener que hacer muchas cosas. Entonces, llegar a entender que no tienes que seguir haciendo 12 horas, que a lo mejor trabajando 4 avanzas más, eso es complicado y ahí hay un salto. Como digo yo, un salto cuántico, porque no es un saltito, es un salto que cuesta. Y luego en otro punto, la otra pregunta que has hecho, que creo que ha sido la de... ¿Cuál es la segunda pregunta que has hecho? Sí, cuando ya tenías tiempo... Cuando ya tenías tiempo, pasa 2 cosas. Una, cuando liberas tiempo, tu mente inconscientemente va a intentar ocuparlo. Entonces, efectivamente. El problema es en que lo ocupa. Eso va a pasar. Entonces, la clave está en saber en qué tienes que ocupar ese tiempo. Porque a nosotros nos ha pasado, y de hecho, como decía ahora, gente, nos hemos pillado ya otra vez metidos en tareas de operativa de que no tienes que hacer tú. Voy a inventarme algo a ver si se destroza. Claro, no, o te pones, hay que hacer esto, y te pones así, y a los 3 días de estar dándole vueltas ahí, horas y horas dentro del año, y dices, ostras, esto pues le podía haber dicho que lo hiciera esta persona, y habríamos avanzado más rápido, o por lo menos no estaría yo aquí perdiendo el tiempo en esto. Entonces ahí sí que nos hemos pillado, y ahora sí que las decisiones que tomamos es, ocupo mi tiempo, pero no importante.
me voy al cine y no me siento culpable. Si tengo pareja, pues a lo mejor me hago una escapada un martes cualquiera. Estoy Es decir, con la hay un familia. montón efectivamente, hay un montón de cosas que parece que si no... Y es que el descanso también es importante. Y son necesarias. Es que... Fíjate que yo ahí he tenido un problema a nivel personal de darme cuenta que no sabía disfrutar. O sea, llevaba tanto tiempo... Yo ahí estoy también, ¿eh? Llevaba tanto tiempo trabajando tanto... Por inercia. Sí, ocupando esos huecos con cosas siempre, que cuando he tenido de verdad tiempo libre no sabía qué hacer. Y también eso a nivel personal, a nivel... con la familia, con la pareja, también, bueno, es mucho desgaste. Estar con un emprendedor yo creo que no es nada fácil. Y entonces mis retos han sido más que profesionales, porque nos va a la marcha y afrontar retos y tal nos encanta, y trabajar han sido a nivel personal. Primero en la vida en pareja, que no es nada fácil compatibilizarlo, y luego eso, el darte cuenta de que es que no sé disfrutar. Que son modelos mentales completamente diferentes. Sí, totalmente. O sea, que son compatibles, no Sí. quiero hacer aquí apología de que no es compatible, pero es entender que son dos formas de ver el mundo y la vida completamente distintas. Claro. Mi mujer, por ejemplo, luego no salió, pero quería opositar, entonces quería ser funcionaria. Son polos opuestos en cuanto a mentalidad. Porque ella buscaba más estabilidad, Claro. tenía el miedo ese de, ostras, es que necesito un futuro estable. Entonces Tal. eso te trae fricción. Pero luego eso, yo en lo que estoy intentando trabajar es en el disfrutar del día a día con mi hija, el estar un poco presente, eso me cuesta un montón. 2026, ¿cómo arranca 2026? ¿Y qué plan o visión tenéis de hacia dónde queréis llevar también solo los centros? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque más allá de lo digital, que es algo que ya habéis empezado, ya habéis trabajado más, se puede perfeccionar más o menos, pero me refiero, creo que está saliendo en bastantes conversaciones, el cómo empezamos a ver que ya todo lo que es tecnología empieza a inundar los negocios, incluso los físicos, vosotros mismos, incluso con equipamiento seguramente de centros que ya incorporan tecnologías concretas. ¿Cómo veis un poco el panorama del punto en el que está toda esa parte, y qué plan tenéis vosotros también durante este 2026 para crecer? Bueno, nosotros a nivel tecnológico sí que estamos tratando ya de meter mucha inteligencia artificial, muchas automatizaciones en la empresa. Bueno, también pues para facilitarnos la vida, liberar tiempo nuestro y de los managers. Entonces, por un lado estábamos por ahí, y en cuanto a crecimiento escalado, pues con esa visión de este año 2026 abrir un nuevo centro, y que pueda ser un poco un trampolín a años sucesivos, poder ya no uno, sino dos, tres, ir un poco de forma exponencial. ¿Propios vuestros? ¿Franquiciarlo? Propios, con un modelo un poco híbrido, o sea, no franquicia, porque al final ahí no puedes controlar muy bien los procesos, que todo se haga a tu gusto, pero quizás sí asociándonos. Porque al final, bueno, pues lo que hablamos, es una inversión grande el montar un centro físico. También es interesante tener a alguien local que pueda estar implicado, no porque sea un trabajador con buenas condiciones, no, que se esté jugando la piel como tú. Entonces, como hacerle partícipe del modelo, pero es. delegándole la gestión. Exacto, que pueda ocuparse de la gestión y ser socio, minoritario quizá, bueno, sí, minoritario. Y eso, entonces ese modelo de que todos sean centros propios, pero asociándonos. Y bueno, la idea es escalar, abrir más centros, pero no abrir, quiero tener una franquicia de 20 centros. Los que sean, 2, 3, 4, 5, pero centros que se mantenga la calidad, que sea esencia BCP que creamos hace 10 años. Y esa es la idea, si vamos más lento, pero por eso no queremos hacer una franquicia, porque una franquicia igual sí que puedes... pervertir un poco el proyecto, ¿no? Claro, no, igual sí que puedes hacer que sea la misma entrega, pero en cierto tiempo. Llega un punto en el que al final la persona que gestione ese centro va a tender a hacer un poco las personas cambian y va a tender a ir a su estilo, y nosotros no queremos escalar porque sí, porque tenemos que tener muchos centros como tal. Queremos que se haga digamos que la marca se expanda, pero con un sentido lógico y con mejor 3 centros o 4 o 5 haciendo las cosas bien. Sí, con 10. Nuestros valores, un poco nuestra visión, es. haciendo bien las cosas. Hay una cosa que me ha gustado mucho del modelo que estáis justo con él ahora, que es
Hay un concepto que nosotros hablamos del embudo de talento. En plan, habéis convertido prácticamente vuestro embudo de talento en un producto. Es decir, de qué manera, no, si decido apostar por escalar la apertura de negocios físicos y la calidad del servicio, el tipo de entrega, el método que nosotros trabajamos es algo esencial para que el modelo se sostenga, en lugar de pensar lo que decimos, virar de entrenamiento directamente a consumidor final, entrenamiento a un profesional en el que lo utilizo no solo como una línea de negocio también digital que me permite crecer desde otro punto, sino que también me está generando una bolsa de talento que me permite incorporar personas de una manera mucho más rápida, mucho más alineada, que incluso ya les puedo conocer más y detectar el talento adecuado para los puestos que tengo que cubrir. Entonces me parece que es una jugada bastante inteligente, que entiendo que será un poco la línea que vais a querer repetir este año. Claro, una de nuestras motivaciones para abrir esta rama de formación para profesionales era precisamente esa, el crear un embudo de talento de entrenadores que ya conocen tu metodología, que ya conocen tu filosofía, que efectivamente tú ya conoces y sabes quién sí, quién no, y que te pueda facilitar eso, la creación de equipos en nuevos centros. Y luego hay muchas marcas de centros de entrenamiento personal, o bueno, son un poco más boutique, pero tienen varios centros, ¿no?, en España, pero son más un poco ese perfil de, bueno, pues tengo un negocio, escalo este negocio y lo replico, pues para generar más facturación o para tener un crecimiento. Pero abren más centros, pero no expanden la marca, no crecen la marca. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso no puedes tener unas buenas condiciones del equipo, no puedes hacer que el equipo esté haciendo que crezca al lado tuyo y siéndose partícipe de esa marca, y nosotros eso sí que es lo que tratamos de hacer. Entonces, hay gente que ha abierto centros después de nosotros y a lo mejor ahora tiene 4 o 5 más centros, pero no es lo mismo. No tienen una reputación o un posicionamiento. De hecho, nosotros en las formaciones que hacemos hay mucha gente que, oye, ¿cuándo abrís en esta ciudad? Nos lo piden los propios alumnos que entran a la formación porque quieren, les gusta tanto la metodología que dice, yo quiero ser partícipe de esa cultura y demás. Entonces, claro, cuando tú escalas no tiene nada que ver hacer eso y que la gente quiera trabajar contigo, y más en el día de hoy que el talento está complicado conseguirlo, tener un negocio ahí que funciona, pero al final les va a dar igual trabajar en este centro que en este otro. Entonces va a haber mucha rotación y demás. Nosotros tenemos mucho equipo que mataría por defender la marca y que trabaja y que estamos encantados con ellos. Eso es un poco también lo que buscamos. Siempre desde que empezamos, el crecimiento la gente que está con nosotros, que ha remado y demás, va a crecer con nosotros. Ya me voy yo a preocupar de que haya negocio, de que haya mercado para que crezcamos todos. Y esa mentalidad yo creo que nos ha hecho no solo llegar a donde estamos, sino que tener el equipo que tenemos. Yo creo que eso es clave. Una cosa que nos dicen a veces mucho en Blas es como que nos ven solo como para negocios digitales, que es algo que evidentemente tomamos nota de entender. Hay algo que está sucediendo que no llega suficiente, porque luego la realidad es que dentro de Blas, más allá de que lo digital ya no es una cosa u otra, sino que es una capa extra a la línea de negocio, estáis un montón de empresas con centros, con clínicas, con fisios, con estudios, con centros físicos y negocios mucho más tradicionales. ¿Cómo habéis vivido vosotros como siendo este tipo de negocio? Es decir, que más allá de que hubiera experimentado online, que realmente lo que os haya aplicado y servido tenga que ver precisamente más con el propio modelo, llamémosle, tradicional. Y luego, estando ya vosotros ahora en el punto en el que estáis, habiendo como consolidado el proyecto y ahora simplemente expandiendo lo que ya tenéis claro, a otras personas que tengan centros de entrenamiento, centros físicos, que veáis que están en alguna parte del camino que vosotros ya tenéis indicado que pueda ser dura, ¿qué consejo le daríais para que pudieran también empujar y hacer ese proyecto más grande? Yo creo que al final tendemos a pensar que hay muchas diferencias entre negocios digitales y tradicionales, y realmente yo creo que son más las similitudes que las diferencias, porque a nivel de gestión de equipo, de liderazgo, de estructura interna, sistemas operativos, es que es lo mismo. A nivel de marketing, muchas cosas también. Quizá hay detalles que pueden variar, ¿no? Porque igual para un centro físico no haces un lanzamiento, por ejemplo, pero hay muchas cosas, o sí, vaya, pero igual sí haces un VSL,
O sea, hay muchas cosas que al final campañas de publicidad tienes que hacer en ambos tipos de negocio. Entonces yo creo que hay más cosas semejantes que diferencias en realidad. A nosotros desde luego nos ha servido bien en todas las áreas de la empresa, nos ha funcionado Blas. O sea, para todas las áreas hemos podido aplicar algo. Entonces, bueno, mi consejo para quien tenga centros físicos, de lo que sea, es que, bueno, lo primero que deleguen, porque sí que veo mucho autoempleado y mucha gente que está en una jaula de oro, ¿no? Vale, ingresan bien, pero no tienen vida y son hombres o mujeres orquesta, y que al final muchas veces cuesta hacer esos clics si no tienes a alguien. Nosotros es algo que nos hemos dado cuenta de la importancia de ese entorno, de tener gente que ya está ahí, que te guíe y te mentorice. Y para nosotros en ese sentido Blas nos ha servido muchísimo. Ese entorno, ese foco, el tener a alguien que, pues eso, que nos guíe, que nos vaya marcando los pasos. Y hay un error, yo creo, común en la gente, que es que como el online es muy escalable, porque siempre te dicen que es muy escalable, parece que como que hace más falta Blas ahí en online, ¿no? Y la realidad es que la gente que emprende en el negocio online quizás tiene más formación en cuanto a marketing o diferentes habilidades que un negocio presencial que a lo mejor lleva funcionando 20 años y que se está quedando obsoleto. Entonces, o que está creciendo por fuerza bruta porque funciona su modelo de negocio y se ha quedado ahí estancado. Y una cosa que no se da cuenta la gente es que en online se puede escalar mucho, pero es muy volátil. Yo lo digo, es muy volátil. Un modelo de negocio online, por ejemplo, ahora están muy de moda, pues, tipo podcast y así. Igual dentro de 2 años ni Dios escucha un podcast, pero la gente se deja llevar por la marea. Voy a abrir un podcast porque funciona Cada muy bien. año es una cosa nueva. Cuando hemos exprimido la vaca, vamos a ver la otra. Y un negocio presencial va para que eso, un negocio funcione o deje de funcionar, van a pasar muchos años. Entonces, al final el lifetime value... Va a haber muchas señales que te van a ayudar a reaccionar pronto. Claro, la gente que ve escalabilidad en generar muchos más ingresos o clientes o facturación en poco tiempo. Pero realmente un negocio presencial puedes conseguir menos ingresos en X tiempo, pero es mucho más estable a largo plazo. Entonces en 3 años puedes escalar mucho y ganar mucho dinero y generar mucho valor a tu mercado haciendo las cosas bien. Y es lo que no se dan cuenta. Y yo creo que casi cualquier modelo de negocio es tan escalable como equipo metas. Es decir... para escalar un negocio digital tienes que ir metiendo equipo, para escalar un negocio físico tienes que ir metiendo equipo. Mira, yo justo que ahora nosotros internamente estamos trabajando en una capa tecnológica importante también para clientes. A mí lo que me gusta de Blas es que negocios tan diferentes que te obliga a pensar herramientas que os puedan servir a todos. Y eso es un trabajo de intelecto importante para llegar realmente luego a lo que es la raíz de las cosas. Y respecto a lo que decías de cuánto comparten los negocios físicos y digitales, la realidad es que yo ahora haciendo todo el dashboard de CEO que os vamos a entregar con las métricas, solo cambian 8 métricas de 42. Claro. Sí. Es que solo cambian 8 métricas de 42. Todas las demás métricas, evidentemente métricas son infinitas, pero me refiero de las 40 y pico que nosotros hemos como empaquetizado para poder darle más o menos trazabilidad, depende de la etapa en la que cada proyecto esté, cambian 2 cosas. Y luego también me doy cuenta que hay mucha gente que se confunde ser negocio online con tener captación digital o captación online. Es decir, tú puedes captar online, es decir, tú puedes hacer anuncios de publicidad para conseguir clientes a través del mundo online, pero no significa que tu negocio se ejecute necesariamente online. Entonces yo creo que también genera como esa confusión de verlo. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha captación online, pero nosotros tenemos eventos todos nos vemos casi mes y medio y son modelos que nos gustan de cercanía, más allá de que luego haya un servicio. Nosotros al revés, siendo un negocio presencial, captamos mucho online. De hecho, es nuestra primera vía de entrada. Y además me parece inteligente porque el tipo de captación que hacéis os da incluso información de potenciales lugares donde luego tiene sentido o no poder abrir vuestro negocio físico. Claro. Pues muy bien, chicos, muchas gracias por haber venido, por haber compartido también esta historia. Me ha encantado sobre todo la parte del clic de desmitificar el escalado online, cuando muchas veces, yo siempre lo llamo, no sé, nunca me acuerdo de quién se lo oigo las cosas, pero muchas veces, y esto en Blas yo lo veo mucho, es el elefante en la habitación. Es decir, hay veces que las señales siempre las hemos tenido delante,
pero no las queremos ver o escapamos de ella y es como... Hasta que no nos lo dice otra persona no hacemos caso. Otra o 13, porque O hay veces 13, que una cosa buena que tenemos es que como sois bastantes, yo suelto una perla que es un clic que tú tienes que hacer, que no me lo vas a coger, pero bueno, a la quinta vuelta ya te ha venido por 5 sitios y ahí ya te ha servido. Entonces, el hecho de la comunidad, el entorno y que por eso nosotros hacemos mucho la parte de presencial, nos gusta que haya mucho presencial, porque esos rebotes de clics os aceleran muchísimo más. Claro, es que hay muchas veces que no quieres ver las cosas. No es que no las veas, es que no quieres también. O no te conectan por algún momento. Sí. Hay algo ahí que hay o que otra tienes cosa que... apego por un proyecto que no funciona, porque le has metido tiempo y dinero y ese coste hundido, y igual te dicen, es que eso lo tienes que cerrar y no lo quieres ver. Hay gente que se lo toma todo demasiado en serio, ¿no? El negocio sí, es como... Sí. Y al final es un juego. Es un juego importante, ¿no? Es el juego un poco de la vida, ¿no? Pero para mí, yo me lo tomo como un juego la empresa, porque si no, te quemas. Pero si lo ves como un juego, pues bueno, es divertido. Sí, pero además, sobre todo que un poco la gente cree que... Tengo esa idea de mercado, porque esto va a funcionar, pero es una idea que tienes tú en tu cabeza, aunque la pongas a prueba con el mercado y te dé algo de información, simplemente es tu idea. Cuando estás en un entorno que esta persona hace esto, esto, y ves un poco lo que le funciona a los demás, lo que funciona un poco en este sector, en este otro, ya tienes datos más reales de lo que funciona y lo que no. Entonces, claro, en tu cabeza puedes decir, no, es que escalo online porque me va a permitir hacer esto y esto. Eso es lo que te has montado tú, la película que te has montado tú. Luego la realidad es otra. Entonces, claro, nosotros cuando entramos teníamos esa película, cuando Antonio, no me acuerdo, no se me olvida, en el primer weekend me dijo, salí además y yo no le hablé de los centros presenciales. Porque nuestra idea era escalar, queríamos mejorar muchos procesos, pero sobre todo era escalar la rama online, ¿no? Entonces yo le hablé del online y me dijo tal, y cuando ya hablamos más en el descanso y tal del evento, y ya me dice, es que igual vosotros son muchas cosas, son como 3 empresas, y tú te quedas ahí como en plan, como que no quieres escuchar, en plan, ¿cómo que 3 empresas? Es que es la manera, es que la otra empresa ya funciona bien, ya me está dando rentabilidad. Tú como mucho piensas que son tus 3 manos, claro, pero no 3 entonces, empresas. Hacer ese clic cuesta mucho, y veo a muchos compañeros que están ahí en esa problemática, no, voy a abrir esto, tal, y le digo, pero si es que me acabas de decir lo que te funciona es esto, céntrate en eso, hazlo estable. De hecho, en la rama online, muchos compañeros de, no lo tengo claro, porque es que tengo que hacer lanzamientos, cada lanzamiento es un entonces creo que voy a hacer otra cosa. Y digo, estás empezando otro melón de cero, que también vas a tener que hacer todo ahora eso. Ya los detectáis enseguida al vuelo en otras personas. Crea una estructura y un sistema que te permita que ese estrés o dolor que te produce un lanzamiento se reparta, sea menos dolor, y vas mejorando cosas, vas dejando cosas que ya funcionan, que haga un efecto bola de nieve, y ya verás cómo vas a tener un negocio que realmente es estable y que puedes seguir escalando. Y a mí me pasa con vosotros clientes, pero me pasa incluso con el resto de la industria. Yo llego a reuniones o a sesiones y veo gente, sí, porque claro, porque esto así, esto es así, y yo todo el rato como, esto es tu creencia, esto es tu creencia, esto es tu creencia. Como que lo que decíamos, ¿no? El online solo es lo escalable. Perdona, esto es tu creencia. Es que tengo que hacer una VSL porque no sé qué. Esto es tu creencia. No, es que esto no aplica a mi negocio. Esto es tu creencia. Claro. Y a veces que tengo como que también es cierto que viendo tantos negocios desde dentro, porque no es en plan de toma aquí el curso, es decir, verlo tan desde dentro que también tiene el riesgo, porque muchos, hostias, que tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer movimientos y jugadas que no todo el mundo se quiere meter ahí, yo lo entiendo, pero a mí me va la marcha. Nos va la marcha en Blas y nos metemos. Claro, llega un momento que ves los patrones. Entonces, igual que tú ahora ya los clics que tú has hecho los ves en los otros, incluso claro, te acercas y ya sabes hasta cómo acercarte para que se produzca. Claro, nosotros es como me pasa con vosotros y me pasa también con el mercado cuando veo absolutas como barbaridades y digo, bueno, pues no sé, yo no lo veo así, digo, y de momento sigo aquí. Sí. Así que para mí es mucho más el sentido común y cuestionar lo que te dicen. Parte muchísimo de una cosa que habéis dicho, que además va enlazada con el precio, teníamos muy claro cuál era nuestro cliente. Yo es que tengo tan claro quién es mi cliente que me es muy fácil saber qué tengo que darle y saber encontrarle. Entonces, si les sé encontrar y les sé entregar, me da igual
las herramientas, los cambios, o sea, todo lo que suceda y cambios que hay alrededor da absolutamente igual, porque lo fundamental lo tengo y en vuestro caso se nota que eso estaba bien claro, que eso estaba bien definido y por eso todo lo demás ha ido rodando. Así que nada, chicos, bueno, enhorabuena y me va a encantar, pues yo ahora estoy en un momento, honestamente, que me apetece mucho las conversaciones con las personas que ya quieren jugar. Es decir, ya no en plan de sudar la gota, ¿sabes? La gente que vea un poco ya despeluchada, está perfecto, pero yo estoy en un punto juguetón, me apetece la gente que también es juguetona, estáis bastantes proyectos en Blas, afortunadamente que estáis en un momento juguetón, entonces, bueno, vayamos a compartir un poco también ese juego que es lo que nos nosotros enciende. seguimos con muchas ganas y creo que seguiremos siempre de seguir adelante y jugar. Nos gustan los retos y de hecho 2026 un resumen sería un año apasionante lo que nos espera. Eso es así como lo vemos. Así Qué guay. encantados. Y que lo vivamos y celebremos juntos. Vale. Pues muchas gracias por haber visto el episodio. También te recuerdo que aquí abajo en la descripción tienes más recursos y también si te apetece tener una llamada con el equipo de admisiones para que revisemos tu proyecto, puedes encontrar aquí abajo el enlace. Chao.